Y mire, hay que darnos cuenta que la rapidez con la que el mundo está creciendo en el número de población incide en el pensamiento humano, ¿verdad? E incide también en las modas, en lo que estamos viendo, este pensamiento que va evolucionando y que está tomando mucha fuerza. Tanto el pensamiento como las modas, desde luego, son de las enseñanzas que estamos recibiendo y las estamos adoptando, ¿verdad? Anteriormente, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando nos referíamos a la moda, a nuestra mente, lo que venía de inmediato era la ropa, eran los perfumes, eran los lugares de entretenimiento, el cine. Bueno, a mí me tocó aquel tiempo de la discoteca. Y yo creo que algunos también de ustedes, ¿verdad? De manera que así era. Y hoy es diferente la corriente de pensamiento que está incidiendo en las nuevas generaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pensamiento, aunque no es una moda, este sí está evolucionando, está cambiando, ¿verdad? Grandes filósofos han existido a través de la historia, pensamientos antiguos que han quedado atrás para dar paso a nuevos pensamientos y a los actuales filósofos. La ciencia también viene experimentando cada día nuevos descubrimientos. La ciencia avanza muy rápido, ¿verdad? Y la tecnología, fíjese que acerca a las personas y a la vez las aleja. Anteriormente, a las personas a quienes despectivamente se les conocía o se les decía analfabetos, eran aquellos que no sabían leer ni escribir, ¿verdad? Pero hoy, en este tiempo, tenemos otra clase también de analfabetos. Y esto tiene que ver precisamente con la tecnología, porque el mundo avanza tan rápido que no todo mundo tiene acceso a ella. De manera que hoy tenemos también lo que se conoce como el analfabetismo tecnológico. Y esto sigue avanzando. Sigue avanzando en el mundo. Pero hay enseñanzas, y esta es la buena noticia, hay enseñanzas y pensamientos que nunca cambian ni pasan de moda. Y usted aquí en este lugar escucha de esas enseñanzas y de estos pensamientos que nunca cambian, ¿verdad? Porque no es una moda. Y estoy hablando precisamente del pensamiento de Dios. Hace más de 2000 años que vino nuestro Señor Jesucristo, caminó por esta tierra y sus enseñanzas y su palabra sigue estando vigente. La seguimos llevando a cabo tal cual es, sin quitarle ni agregarle absolutamente nada, porque este pensamiento es verdadero y está completo, ¿verdad? De manera que las nuevas generaciones están considerando que este pensamiento de aquellos en quienes nosotros confiamos y creemos en Dios, que este pensamiento de Dios ya es antiguo, que ya es pasado de moda. Y como consecuencia de esto, las generaciones nuevas, el mundo allá afuera, considera que estamos locos por creer algo que para ellos no es tangible, ¿verdad? Nosotros creemos en Dios, creemos en el Evangelio, en el nombre de Jesucristo, quien nos ha otorgado precisamente perdón de pecados a todos aquellos que nos hemos arrepentido y creído en su nombre y la obra de salvación que ha realizado. Esto es espiritual, este pensamiento y esta enseñanza y esto que vimos que hizo nuestro Señor Jesucristo es espiritual y por fe lo creemos. El mundo y sus corrientes de pensamiento apartan al hombre de su espiritualidad. El enemigo hace su trabajo e implanta en el pensamiento del hombre que la vida es solamente una, que es esta
que está viviendo y que debe de darle vuelo a la hilacha y disfrutar de los placeres pecaminosos que el mundo ofrece. Ese es el pensamiento del mundo, que la vida es una y que debe de vivirse de acuerdo con los placeres pecaminosos que está ofreciendo. Pero lo que no aclara el pensamiento del mundo es que después de esta vida temporal hay una vida posterior, y es una vida llena de sufrimientos, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay una vida después de esta vida física que estamos caminando por esta tierra que sabemos que es temporal. Y sabemos por medio de la palabra que hay esa vida eterna que es en la que nosotros ya estamos caminando, que estamos viviendo con la esperanza de esa vida eterna. Y esto el mundo lo considera una locura. ¿Por qué? Porque para ellos la vida se acaba aquí, no hay más. Pero veamos la palabra del Señor que nos dice. Abra su Biblia y busque en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, y le daremos lectura de los versículos 18 al 25. Le repito, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Le voy a dar lectura, por favor usted síganos ahí con su vista. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Lea conmigo este versículo 23, por favor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Acompáñenme a orar. Dios, Señor, Padre bendito, gracias esta tarde te damos, Señor. Gracias porque has movido nuestros corazones para estar reunidos, Señor, y como un solo cuerpo alabarte, Señor, cantarte desde nuestros corazones, creer, Señor, en los mismos lo que estamos adorándote y diciéndote, porque esta alabanza y esta adoración es para ti, Señor. Gracias porque por medio de ella también preparaste nuestros corazones para escuchar ahora tu palabra, Señor, que ya nos has dejado para instruirnos en nuestros caminos, para salvaguardar nuestros pensamientos, Señor, y que nos mantengamos en este camino de sabiduría al cual tú nos has llamado, Señor, para apartarnos. Bendito y alabado seas por ello, Señor. Te agradecemos que hoy sabemos que nuestra esperanza es llegar hasta ti, Padre bendito, y estar también adorándote
alabándote, reconociéndote, Señor, como único y verdadero Dios ante tu misma presencia. Gracias, Señor. Guarda mi corazón, mis pensamientos, te lo pido. Espíritu Santo, que haya de nuevo en mis palabras, guárdalas y que no haya fuego extraño en este mensaje, Señor. De igual manera te pido que abras los corazones de mis hermanos para que esta palabra sea entendida y llevada para reflexión. Oro y te bendigo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, el día de hoy el mensaje se denomina la palabra de la cruz. Y estamos dentro de la serie, ¿recuerda cómo se llamó la serie que hace 8 días iniciamos? Llamados a la comunión con Jesucristo. Esa es la serie que estamos desarrollando desde la palabra del Señor. Y esta nueva serie tiene que ver con esta carta a los Corintios, que es dirigida por Pablo precisamente, y muy en especial a esta iglesia, porque estaba respondiendo Pablo a un informe que los hermanos o la gente de Cloé le estaba haciendo saber que estaba sucediendo al interior de la iglesia, ¿verdad? Los problemas que estaban sucediendo. En esta carta, en esta respuesta que Pablo les está dando una enseñanza por medio de la palabra de Dios para que ellos sepan corregir el camino y el pensamiento. El primer problema que surgió en la iglesia de Corinto, como lo vimos la semana pasada, se trata de las divisiones al interior de la iglesia. Ahora Pablo, dentro de la enseñanza y dentro de la palabra, hace ese llamado a que no se esté viendo al hombre y que no se esté continuando con estos problemas, sino que ahora debe de poner su atención en la cruz de Cristo. Con la cruz surgen preguntas, como lo vimos aquí en la lectura, para judíos y para griegos. Corinto era una ciudad griega con una población judía bastante amplia, muy grande esta población judía. Mientras vivía en Corinto, Pablo trabajó tanto con judíos como con griegos y ellos estaban representados en la iglesia corintia. La cruz de Cristo, escuche bien, la cruz de Cristo parecía una tontería para los judíos, porque nosotros ya sabemos que no era lo que ellos esperaban, ¿verdad? Porque esperaban a un Mesías fuerte y poderoso que los salvara de un yugo, sí, pero era de un yugo temporal y del yugo de estar sometidos al imperio romano. Mientras que los griegos le daban mucho valor a la sabiduría. Ustedes saben que grandes filósofos surgieron ahí, en Grecia, ¿verdad? Entonces, mientras los griegos le daban valor a la sabiduría, para los judíos la cruz reflejaba debilidad. No estaba reflejando fortaleza. Mientras que para los griegos la cruz parecía un sentimiento, algo que no estaba representando la sabiduría. En estos versículos Pablo responde a estas dos maneras que ellos tienen de ver la cruz. Vamos a desarrollar el mensaje en 3 puntos el día de hoy. Punto número 1, rechazo. Y nuestro versículo 18 de este texto base nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El apóstol Pablo se enfoca ya desde aquí, desde la entrada, en la palabra de la cruz, que es la revelación total de Dios. El Padre envía al Hijo y lo envía con un plan y propósitos divinos. ¿Cuál era ese plan y propósito divinos? El perdón de pecados, el arrepentimiento, desde luego, la salvación, la vida eterna, así como la muerte y resurrección
de Jesucristo. Todo esto centrado en la palabra de la cruz que Pablo estaba precisamente predicando, ¿verdad? Esta es la totalidad del plan de salvación que nace en el corazón de Dios para la redención de los pecadores, que es el tema de las Escrituras. Dios envió el mensaje para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. No dijo que una sola parte, dijo que al mundo, ¿verdad? Y al hacerlo de esta manera no fue tan solo para unos cuantos, sino para todos. Y dentro de estos todos, ¿qué cree? Usted hizo decisión. Tanto ustedes como yo hicimos decisión por la palabra de la cruz. Pero desde luego que sabemos que hay quienes han rechazado este mensaje porque consideran que es una locura el plan de salvación divino de Dios, que lo lleva a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto es una realidad. El mundo físico y material en el que vivimos, para creer que necesita ver, sentir, tocar, oler, gustar. Eso es lo que necesita el mundo, y además dar testimonio de lo que está viendo, dice, que sea real y verdadero. ¿Recuerda usted al apóstol Tomás, que dijo: si no veo, no creo? Bien. No es así en el mundo espiritual. El mundo espiritual no lo podemos ver ni tocar, pero este mundo espiritual es real y es verdadero, existe. Lo que se necesita para ver el mundo espiritual es fe. Se necesita fe. Mismo Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que había en ellos fe. Fe. Abra su Biblia y vaya a Hebreos 11, versículos 1 y 2. Hebreos 11. Hebreos 11, versículos 1 y 2. Y esto usted lo conoce. Y me da gusto que lo conozca, ¿eh? Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ponga atención, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Y mire, los antiguos, dice. Hay testimonio de lo que no se ve. Abraham, por ejemplo, ¿vio a Dios? No lo vio, pero le escuchó, le creyó y fue. ¿Y qué despertó el Señor en Abraham? Fe. No estaba viendo. Yo quiero imaginarme que algunos de la parentela de Abraham le debieron haberle dicho: estás loco. ¿Por qué? Porque ellos tenían dioses, no conocían al Dios que Abraham estaba siguiendo. Como consecuencia debieron de haberle dicho: si aquí estamos haciendo a estos dioses que estamos viendo, ¿cómo me dices tú que escuchas a Dios que no lo ves y le estás creyendo en lo que te está diciendo que tienes que hacer? Eso es fe. Y ahora déjeme decirle que hoy tenemos una gran ventaja sobre Abraham. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos una Biblia en la cual están descritos el pensamiento de Dios, las maravillas de Dios, los milagros de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas, todo lo que
hay en ella es la revelación completa de la palabra de Dios. Tenemos entonces el mensaje completo de la cruz. ¿Y nos atrevemos todavía a dudar? Jesús dijo, hombres de poca fe. Y se lo dijo a Pedro, que todavía no tenía una Biblia. Imagínense a nosotros que no nos puede decir el Señor, ¿por qué no abres tu Biblia en Mateo y ahí lees el pasaje de lo que sucedió? No, abramos nuestra Biblia y conozcamos la revelación del Señor. ¿Para qué quiere que le adoremos en la manera que Él nos la está diciendo? El mensaje de la cruz es el mensaje que salva, es el mensaje del poder de Dios. ¿Qué mayor poder que mismo Dios nos está revelando su palabra y poder de salvación? Le pregunto, iglesia, ¿puede usted tocar su salvación? No, ¿verdad? No la puede tocar porque no es física. Su salvación es espiritual, pero es el poder de Dios actuando en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Y esta es la realidad del mundo espiritual. Cuando usted ve el cielo, y lo mismo que en él hay, así como cuando usted ve la tierra y ve todo lo creado por Dios, ¿se maravilla? Sí, ¿verdad? Sí se maravilla. Este es el poder creador de Dios. Pero mayor que esto, escuche bien, mayor que esto es que lo que sus ojos no ven, lo que sus ojos no ven, y es el poder de Dios en esta salvación que nos da por medio del mensaje de la palabra de la cruz. Cuando usted escucha el mensaje de salvación y hace decisión, usted está creyendo y el poder de Dios está sobre usted y no lo está viendo. Sí, nos maravillamos de todo lo que vemos, del poder creador de Dios, pero a nosotros nos hizo muy especiales. Al hombre nos hizo especial y nos comparte de ese poder que no estamos viendo. Y queremos ver otra clase de poderes para echar fuera demonios, ¿no? Pero tendréis poder. Fíjese mejor y ponga atención en la palabra de la cruz y el poder que realmente le da. Este poder de salvación, este poder de Dios es el que rechazó el mundo porque no lo puede ver y como consecuencia pues lo considera una locura, lo considera locura. Punto número 2, perdidos. Y dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿Quiénes son los que se pierden? Pablo contrasta la sabiduría del mundo, que es la sabiduría humana, con la sabiduría de Dios, cuya máxima expresión de sabiduría se encuentra en lo que el hombre considera que es una tontería o una locura: la cruz de Cristo. Ahora acompáñeme al libro de Isaías en el capítulo 55. Isaías 55. Versículos 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pregunto, ¿quién de ustedes daría la vida de su hijo para salvación de otros? Y esto es lo que el mundo considera locura. En su sano juicio, si alguien más le hiciera esta pregunta, en su sano juicio, razonamiento y sabiduría, su respuesta inmediata es no, no, ¿verdad? Su respuesta es ni loco, ni loco. Para los que se enorgullecen de su sabiduría, la cruz parece una tontería, una mera locura. ¿Por qué mandaría a Dios a morir a su hijo en una cruz? Según los estándares de la sabiduría humana, esto pues no tiene sentido, ¿verdad? Porque lo envió a morir y murió como un criminal, murió en deshonra porque lo estaban considerando esto un criminal. Pero la sabiduría humana, por muy atractiva que parezca, por muy razonada, pensada o concienzuda, no tiene el poder de salvar. Ni usted mismo se puede salvar con las buenas obras que haga para el Señor. Porque el mundo cree que haciendo buenas obras se va a ganar el cielo. Pero ya vemos que no, porque las buenas obras proceden de la sabiduría humana, cuando no se cree en Dios y que se cree que de esta manera va a poder llegar a vida eterna. La gente que solo depende y se confía de la sabiduría humana, perece, se pierde eternamente. Y es más, se pierde con sufrimiento eterno. El mundo y la sabiduría humana dictan que solo hay una vida, ¿verdad? Y esta vida es la que se vive en nuestro presente. Por tal motivo dice, vívela aquí y ahora. Y ahora. Sigue diciendo el versículo 20, ¿dónde está el sabio? La sabiduría humana siempre demuestra que no es permanente, que esta sabiduría es cambiante, que no es estable, que no está firme, por lo tanto no es digna de confianza. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana es finita. Cuando Pablo contrasta la palabra de la cruz, conocemos que los pensamientos, nos dice Dios que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él tiene una sabiduría diferente a la nuestra, ¿verdad? Vamos ahora a Jeremías 8, por favor. Jeremías 8:8. Jeremías 8:8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Cuánta jactancia hay en la sabiduría del hombre que nos atrevemos a decir, sí, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Eso es lo que se escucha decir en el mundo. Pero dice que esta sabiduría de Dios, dice que la han cambiado en mentira para que la gente se pierda, para que la gente siga un pensamiento humano, para que la gente no desarrolle una espiritualidad realmente con Dios. La ha cambiado en mentira. Ese es el sabio. Sigue diciendo el versículo 20, ¿dónde está el disputador de este siglo?
Y estos son aquellos que hoy conocemos como filósofos. En el mundo hay filósofos, ¿verdad? Quienes traen pensamientos. Y estos eran los que se disputaban acerca de la palabra de Dios y quienes la ponían en duda. ¿Quiénes ponen en duda? ¿Quiénes saben ustedes que ponen en duda la palabra de Dios y que no creen en ella? Dice, los ateos. Tienen un pensamiento, ¿verdad? Y es un pensamiento de mentira, de mentira. ¿Usted recuerda aquella famosa pregunta? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, tenemos entonces que el mundo está perdido como consecuencia de esta sabiduría humana, de estos diálogos de los filósofos, del pensamiento profundo que tenían para cuestionar las cosas creadas por Dios. ¿Quién creó a la gallina? ¿Verdad? Entonces ellos cuestionaban las cosas creadas por Dios. Es por eso que ellos decían que el mensaje de la palabra de la cruz es locura, que lo que Dios ofrece por medio de su Hijo no es posible. Dicen que no es viable, que es locura. Pues Dios se ha revelado con poder y que por medio de la redención tenemos relación estrecha con Dios por medio de esa justificación que ya hizo Jesucristo. En Él debemos de tener puesta la mirada. Es lo que les está diciendo Pablo. No en los problemas anteriores, en los líderes, en las facciones de las que hablamos la semana pasada, sino en la palabra de la cruz. Porque ya ni siquiera les dice Pablo a los que dicen yo soy de Cristo, ustedes están equivocados. Lo que debemos de seguir es la palabra de la cruz. ¿Quién es el Logos? Jesús, ¿verdad? Él es la palabra de la cruz. Dios se ha revelado con poder y entonces en Él debe de estar puesta nuestra mirada. En Él y solamente en Él es lo que Pablo les está diciendo. Punto número 3, anunciando. Y nuestro versículo 21 de nuestro texto base dice en su última parte: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto es agradable escucharlo, que le seamos gratos a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios nos compartió de su sabiduría. No fue por nuestra sabiduría que nos pudimos acercar a Dios, no, porque el mundo no sabe que puede pedir sabiduría por fe a Dios, porque no lo está siguiendo. Pero a nosotros, creyentes que hemos decidido y creído por fe en la palabra de la cruz, nos dice en Santiago 1:5. Ahora vaya por favor a Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es una sabiduría diferente a la del mundo. Esta sabiduría es para el creyente. Esta sabiduría es para el creyente. Porque Dios no estructuró las cosas para que pudiéramos conocerle a través de la sabiduría humana. No lo hizo de esta manera. No es por medio de la sabiduría humana que conocemos a Dios. Es por ello que solo podemos conocer a Dios por medio de su revelación dada al hombre y por medio de la sabiduría que Él está proveyendo.
Ahora acompáñenme a Juan, al Evangelio de Juan 14. Versículos 8 y 9. Nosotros tenemos una Biblia escrita de papel, pero pongan mucha atención a lo que va a decir aquí Jesús. Juan 14, versículos 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pues yo sí le doy gracias a Dios por vivir en esta época, porque tengo una Biblia. Conocemos al Padre por medio del Hijo, porque Dios es real y su sabiduría quiere que le conozcamos por medio de ella y que nos acerquemos, y que hoy sabemos que somos justificados por medio de su Hijo Jesucristo. Y es que tenemos y debemos de mantener ese llamado a la comunión con Jesucristo. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Si nosotros seguimos a la cabeza de la iglesia, como consecuencia vamos a conocer al Padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Felipe? Pues tanto tiempo que has estado en esta iglesia y no te has dado cuenta quién es el Padre. La comunión personal e íntima con nuestro Señor Jesucristo la tenemos aquí también en la iglesia. Pero no es el único lugar. Aquí en el templo debemos de asistir, sí tenemos que asistir, ¿verdad? Y lo sabemos que debemos de asistir. ¿Para qué? Escuche bien, para mantener la comunión con los santos. Hebreos 10, 25. Ya no lo busque, se lo voy a decir aquí. Dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Hasta ahí creo que podemos entenderlo. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. De manera que tenemos que acercarnos y ser parte de la comunidad, ser parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros sí podemos ver que aquel día se acerca. Se acerca. Somos llamados a que como cuerpo de la iglesia debemos de mantener nuestra relación con los hermanos sin reproches, sin celos, sin contiendas, sin enojos, sin sentirnos más sabios que los demás, sin estar sentidos o resentidos o enojados con los demás, sin estar creando grupos al interior de la iglesia, porque de lo que debemos de ser temerosos, dice Hebreos precisamente 10:25, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y de esto es de lo que debemos de tener temor. ¿Qué es quien se acerca? La segunda venida de Jesucristo. ¿Y cómo quiere usted que Jesucristo encuentre esta iglesia? Y ya se la sabe, sin mancha y sin arruga. Ajá. ¿Y cómo la manchamos y cómo la arrugamos? Tengamos temor de Dios y pongamos nuestro corazón en el Señor Jesucristo, que no esté dividido entre mi carne, entre lo que pienso, entre lo que quiero, entre mi voluntad, entre mi sentir y lo que es verdaderamente Dios. Para eso tiene la palabra del Señor. Somos llamados a la comunión con Jesucristo por medio, lo sabemos, de la palabra de la cruz. La comunión con Jesucristo no se trata de un sentimiento, no se trata de ello, sino se trata del conocimiento
de la palabra de la cruz, el conocimiento de la palabra de la cruz, de manera que tenemos que estar nosotros predicando y anunciando el mensaje que el mundo considera locura. Y en esa predicación debemos de dar testimonio de lo que somos. De lo que somos. No se abstenga de predicar el evangelio de la palabra que algunos consideran locura. No todos van a hacer caso, y eso nos lo dice el Señor. No todos me van a aceptar, dice el Señor, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ir y predicar la locura del evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿En dónde? En cualquier lugar, ¿verdad? Estamos en la iglesia. ¿Para qué estamos en la iglesia? Para ver la cruz, para ver a Jesús, no para estar viendo al pastor, sus mensajes, o a los líderes qué hacen o qué no hacen, o a aquellos que se quieren levantar como líderes y que no se les... En fin, cuántas cosas no suceden al interior de la iglesia. Estamos en la iglesia no para contender nosotros mismos, y tal pareciera que lo estamos haciendo de esta manera, ¿verdad? Pero no olvide que somos humanos y que como humanos somos imperfectos. Somos imperfectos. Si nosotros sabemos y reconocemos que somos imperfectos, entonces ¿en quién deberíamos estar poniendo nuestra mirada? En Jesucristo. Pero no, nos gusta ver aquí abajo. Nos gusta ver aquí abajo. Y nos gusta ver, dice la palabra, el madero en el ojo, ¿verdad? La paja. La paja, ya ve, ya le estoy aventando de pedradas yo desde aquí. La paja en el ojo ajeno. Veamos el madero que tenemos nosotros en el ojo y qué es lo que nos impide ver realmente y tener nuestra mirada puesta en Jesús. Porque cuando tenemos nosotros ese madero en el ojo, estamos creando confusión, estamos creando contiendas, estamos haciendo señalamientos. Cuando usted manifiesta su desacuerdo con la iglesia, con sus hermanos, no está dejando ver cuál es el poder de Dios en su vida, porque entonces nada más se está dejando llevar por sus sentimientos, por sus emociones, o bien por su sabiduría, que no es espiritual, sino humana. Cuando al interior de las iglesias contendemos, hay una sabiduría, pero que no es espiritual, es humana. Y de eso debemos de tener mucho cuidado. Jesús no murió para enseñarle a seguir al hombre en su sabiduría, no murió para eso. Dios nos provee de su sabiduría, de su revelación, de quién es Él y lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Nuestra salvación es Jesucristo. Mantengamos entonces y nutramos la relación personal que Él nos permitió tener para que nos acerquemos precisamente al Padre. Cuando nosotros mantenemos una relación personal con el Señor, escuche bien, cuando usted tiene relación personal con el Señor, difícilmente tendrá desacuerdos con los hermanos. La cruz de Cristo, la palabra de la cruz, no tiene sentido para aquellos que se rehúsan en creer, para aquellos que confían en la sabiduría humana. Vuelvo a preguntar, ¿para qué mandaría Dios a su Hijo a morir en una cruz? ¿Por qué no mejor enviarlo encabezando un poderoso ejército como en aquel tiempo querían ver los judíos? La sabiduría que enseñó Jesús donde estaban los griegos no estuvieron de acuerdo con ella. A los griegos les interesaba una sabiduría, pero la humana, e hicieron a un lado
la sabiduría espiritual. Y no dudo que nosotros, el hombre, y sus pensamientos, imaginamos a un Dios diferente como en aquel tiempo, resolviendo con una varita mágica o con un ejército, arrollando a todos los demás que nos hacen daño. Así queremos a Dios, pero ese es el Dios de allá, del mundo, el Dios de la imaginación. Hoy nosotros creemos en un Dios fuerte y poderoso, en el poder de Dios que está sobre nosotros, en ese poder que Dios nos ha dado para salvación. No necesite ver para creer. Que su fe sea firme, no tambaleante. Que su fe esté bien puesta en el Señor Jesucristo, no en el hombre. No en el hombre. El hombre no le va a dar salvación. Derivado de estas sabidurías tenemos entonces dos caminos. Un camino es optar por la cruz de Jesucristo, que te da vida eterna por medio del poder de Dios, que el mundo considera locura. O dos, por el camino del mundo, con sus filosofías, con sus modas y sus mentiras de que la vida solo es una y debes de vivirla disfrutando de sus placeres de pecados. Y de lo que no te habla el mundo y su sabiduría es de una vida posterior llena de sufrimientos. De manera que sigamos y anunciemos el mensaje de la cruz. Aunque le digan, estás loco. A Dios le agradó salvarnos por medio de la predicación.